Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. Dime con quién andas y te diré quién eres. O también, el que entre la miel anda, algo se le unta. Muy buenos días, mi nombre es David Pérez y tengo la bendición de Dios de acompañarlos en este tiempo devocional en casa. Hoy nos acercamos a la escritura en 2 Corintios, capítulo 3, el último capítulo ya. Y hemos estado meditando por estos días en todo lo que estaba sucediendo en esta iglesia. En la primera carta pudimos ver cómo en esta iglesia habían serias dificultades de división, de inmoralidad sexual, de pleitos entre ellos mismos. Aún para la solución de dificultades era realmente un verdadero problema, porque esta iglesia no estaba yendo a sus autoridades eclesiales, por así decirlo, sino a los impíos a solucionar sus dificultades. En esta segunda carta está muy marcado cómo la iglesia, a partir de escuchar voces de maestros falsos, estaban cuestionando el ministerio de Pablo, estaban cuestionando aún su llamado a ser apóstol, pidiéndole cartas de recomendación a él. Entonces, de esta manera y con este panorama de lo que está sucediendo, cómo Pablo está defendiendo su ministerio a partir de su sufrimiento, a partir de lo que Dios hace a partir del sufrimiento de él, cómo trae consuelo a los hermanos y cómo somos llamados a seguir el ejemplo de ese Cristo sufrido, de Cristo que a partir del sufrimiento resaltó el poder de Dios. Quiero invitarlos para que vayamos a la escritura en el capítulo 13. Vamos a leer los versos del 1 al 10. Segunda de Corintios capítulo 13, versos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí, y ahora que estoy ausente se lo repito. Cuando vuelva a verlos no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Damos gracias al Señor por esta es su palabra. Y pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, que podamos meditar en este texto guiados por su Espíritu Santo. Y mientras le pedimos esto al Señor, yo te invito para que vayamos a escuchar la siguiente canción. Mientras meditamos, pensando en confesión, sobre lo que decíamos al inicio, y es con quién estamos andando, con quién nos estamos rodeando y a quién estamos abriendo nuestros oídos. Vamos a la siguiente canción, una oración al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,
son su sentir. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a nuestro Señor. En nuestro acróstico Casa nos acercamos a la palabra confesión. Y para esta palabra y para meditar en confesión, yo les invito para que vayamos al verso 20 del capítulo 12, capítulo anterior, donde dice el verso 20: en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Pasemos al verso 5 del capítulo 13. Dice la palabra de Dios: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Bueno, la palabra del Señor nos permite ver en la segunda carta a los Corintios que esta iglesia estaba siendo visitada por maestros que venían de Jerusalén, maestros que se comparaban con Pablo y cuestionaban y aún hablaban mal de Pablo y de su ministerio, porque dentro de lo que criticaban era que él no era un buen orador, que él no tenía una vida espiritual de éxito aparentemente. Y digamos que todo esto llevó a la iglesia de Corinto aún a tener vergüenza por Pablo o de Pablo. Esto sumado a que esa iglesia estaba en un lugar en el cual tenía mucha influencia de Grecia, estaba, digamos, la cultura influenciando la mentalidad de esta iglesia, que sus ojos, según lo que podemos ver, no estaban puestos en Jesús, sino que había divisiones, unos con Pablo, unos con Apolos, unos con Pedro, otros con, aún se hacía llamar de Cristo, y era una división, una rivalidad en medio de la iglesia. Y Pablo, sin lugar a duda, en este verso 5 está haciendo un llamado. Miren, ustedes a mí me han cuestionado, ustedes a mí han puesto en duda mi llamado, han cuestionado los sufrimientos que yo tengo, aún teniendo en cuenta de que precisamente el ministerio de Cristo se dio de esa manera, en sufrimiento, para exaltar el poder de Dios. Aún teniendo presente esto, ustedes me cuestionan a mí. Yo los invito a ustedes, como dice el 5, a que ustedes se examinen para ver si de verdad están en la fe. ¿Cuántas veces aún nosotros como creyentes, y quizás si no eres creyente, yo te invito a que pienses en esto? ¿Cuántas veces nosotros tenemos la vista puesta en el que tenemos al frente, a nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, pero nuestra vista nunca voltea a mirar hacia él, a reconocer qué está pasando en nuestro corazón, dónde están puestos nuestros ojos, a quién estamos escuchando? Aún a analizar cuáles son esas verdaderas marcas de un discípulo de Jesús. Nos dejamos deslumbrar por el éxito, por el dinero, por el triunfo que pinta o muestra este mundo de lo que realmente debería ser. Y olvidamos que nuestro Señor Jesucristo vino como Cordero, olvidamos que nuestro Señor Jesucristo vino
a ser humilde, a entregar voluntariamente su vida para exaltar el poder de Dios a partir de ese tipo de acciones. Así que yo quiero invitarlos para que juntos meditemos en esto y miremos hacia adentro, para que juntos reconozcamos que Cristo está en nosotros. Y si tú no tienes a Cristo, yo te invito desde ya para que a la luz de la Escritura entiendas de que estamos llenos de pecado que se manifiesta en celos, en peleas, en arrebatos, en ira, en rivalidades, calumnias, chismes, insultos, alborotos y mucho más que ni tú ni yo podemos controlar, que están en nuestros miembros, en nuestra naturaleza, que necesitamos venir a Cristo cada día en arrepentimiento y fe, y que solamente en Jesucristo podemos encontrar el camino para llegar al Padre. Y para ti que eres creyente, es necesario de que nos examinemos a la luz de la Escritura, que volvamos al Evangelio del día de hoy y reconozcamos de que hay pecado allí oculto, de que con mucha frecuencia, con mucha facilidad miramos a nuestros líderes, pastores, hermanos para criticar, para aún a partir de sus situaciones juzgar, pero que la Escritura nos está invitando a que miremos a Jesús, que es el autor y consumador. Así que oremos. Padre bueno, gracias. Queremos en esta hora reconocerte a ti, Señor Dios, que eres soberano, que eres justo, que eres bueno, que no somos nosotros merecedores de nada, Señor, sino que es tu obra preciosa en la cruz del Calvario. Es ese estado de humildad, es ese estado en el cual tú, Señor, decidiste entregar tu vida, en el cual tú decidiste servir a otros, en el cual tú nos llamas, Señor, a nosotros también morir. Señor, en Romanos te nos dice que nosotros estamos en ti, estamos en Cristo, es decir, que el mismo destino que tú tienes es nuestro destino, que lo mismo que te sucede a ti nos sucede a nosotros. Venimos delante de ti a pedirte, Señor, perdón, a confesar porque de muchas maneras, Señor, hemos querido vivir vidas que no reflejan a Jesús, que no reflejan la imagen de aquel a quien tú nos llamas a seguir. Ayúdanos, Señor Dios, a mirarnos, Señor, a examinarnos en esta hora, a mirar dónde está puesta nuestra fe, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor Dios, a la luz de la Escritura aún a probarnos, Señor. Tu palabra dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, Señor. Y si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino de vida eterna, Señor. Aquí estamos, Señor, reconocemos que somos necios al juzgar a otros, que somos necios al no reconocer, Señor, los patrones bíblicos de un discípulo tuyo, Señor, que somos necios aún al no ser esos discípulos, Señor Dios, que tú nos llamas, mansos, humildes, Señor, que sirven a otros, que se deleitan y se gozan en el sufrimiento porque saben que en el sufrimiento tú te estás, Señor Dios, glorificando en la vida nuestra, en la vida de nuestros hermanos. Tú estás formando nuestro carácter y aún nos estás consolando. Señor, gracias por la obra preciosa en la cruz. Gracias porque eso no lo podía hacer yo y tú lo hiciste por mí. Gracias porque tú lo hiciste por nosotros. Eso no lo podíamos hacer y tú lo hiciste por nosotros, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Nos rendimos delante de ti y te damos gracias porque podemos descansar en el perdón de Jesús. Podemos descansar en que tú nos escuchas en esta hora, Señor. Podemos descansar en que tú estás haciendo una obra y la has iniciado y tú nos llevas a perfección, así como era el anhelo, Señor, de Pablo para esta iglesia. Llévanos a perfección, llévanos a madurez, llévanos a reconocer que es en la persona de Jesucristo que debemos descansar y poner nuestra fe, Señor. Gracias, Señor, te damos. Continuamos en adoración, en exaltación de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Con esta confesión yo te invito a que pensemos en adoración mientras escuchamos esta canción. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva.
Bendito sea el Señor. Gracias a Dios damos. Qué alegría poder adorar juntos a nuestro Señor. Continuando con nuestro devocional, pasamos a la A de adoración. Y para meditar en adoración, yo los invito para que vayamos al verso número 4. Dice la palabra del Señor: es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Es increíble, pero Pablo, frente a todos estos cuestionamientos sobre su ministerio, sobre su llamado a ser apóstol, él básicamente lo que hace es llevar a esta iglesia al Evangelio nuevamente, a recordar el Evangelio. Yo creo que aquí hay una enseñanza bastante bella. Nosotros, más que entrar a justificarnos, más que entrar a tener discusiones con personas, somos llamados a ir al Evangelio, tanto nosotros como a los otros, llevar a los otros al Evangelio frente a esas adversidades. Y sin lugar a duda damos gracias al Señor porque Cristo es el primogénito de todo. Él elaboró, nos mostró el camino a partir de su vida, de su muerte y de su resurrección, el camino que nosotros como creyentes, al cual nosotros nos unimos. En Romanos 8, el verso 1 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. La Reina Valera dice: los que están en Cristo. Y esta expresión hace alusión a que nosotros tenemos el mismo destino de Cristo. Lo mismo que suceda con Cristo, sucederá con nosotros y sucede con nosotros. Nosotros, así como Él vivió, estamos llamados a vivir, tomar esa cruz y morir con Él cada día, morir al pecado, rendirnos ante Él y reconocer que es en Cristo que nosotros tenemos salvación, es en Cristo que nosotros tenemos vida eterna. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice: y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Mira cómo la palabra de Dios dice que nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Yo en este momento no estoy sentado en regiones celestiales y ni tú tampoco lo estás, pero el Señor nos está viendo ya sentados con Cristo. Él está allí sentado y nos está diciendo que nosotros estamos sentados con Él, aunque físicamente en el momento no lo estamos. Es como este paradigma de ya, pero todavía no, como se ha hecho en otras ocasiones. Señor, en su poder, en su omnisciencia, ya nos ve como coherederos, nos ve como Cristo, como ve a Cristo, y participantes de lo que Él es ahora, aunque estamos aquí en esta naturaleza que está caída, pero nuestro espíritu ha sido regenerado, nuestro espíritu está vivo, y sin lugar a duda aún estamos en esa batalla contra esta naturaleza, estos miembros que se levantan contra toda verdad, contra todo pensamiento que proviene del Espíritu de Dios, pero por eso nos invita el texto a reconocer, a volver a la esencia del Evangelio, que es que nosotros somos partícipes en su debilidad, en la debilidad que Él padeció. ¿Para qué? Para que pueda ser exaltado el poder de Dios, para que realmente Cristo viva en nosotros. Entonces ese es motivo de gozo, saber de que así como Él lo logró, así como Él vivió en esa debilidad por voluntad propia para glorificar al Señor, y entregó su vida y se rindió y reconoció que este era el camino para traer salvación a nosotros también venimos hoy y nos rendimos y reconocemos que es en Cristo Jesús, que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestra capacidad, que es el Señor Jesucristo el que abre el camino, y que es en rendirnos a Él y en servir a otros, en ser embajadores de Él, en cómo Él vivió, en cómo Él murió, en cómo Él quiso glorificar a Dios, que nosotros somos llamados a vivir. Así que démosle gracias a nuestro Señor por la obra preciosa en la cruz, que nos hace partícipes de todo esto bello que Cristo hoy disfruta a la diestra de Dios Padre. Y glorifiquemos al Señor por esto. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios, porque
Aunque es verdad que tú fuiste crucificado en debilidad, ahora tú, Señor, vives en el poder de Dios. Y así vivimos nosotros, Señor. Aunque nosotros estamos en debilidad, aunque tenemos esta lucha, Señor Dios, con esta naturaleza que es engañosa, que sin lugar a dudas no nos podemos fiar, somos fuertes en Cristo, porque estamos, Señor Dios, llenos de tu presencia, porque hemos sido bautizados. Y, Señor Dios, tenemos esta esperanza, Señor Dios, que no es una esperanza como aquel que espera a ver si de pronto, sino que tenemos la certeza de que tú, Señor Dios, que venciste la muerte, de que tú que venciste el poder del pecado, tú nos das, Señor Dios, poder para vencer sobre ese poder del enemigo, sobre el poder del pecado, Señor, que se manifiesta, Señor Dios, en nuestros miembros. Gracias porque tú, Señor Dios, nos has dado, Señor, victoria sobre el pecado, porque ya no se enseñorea el pecado sobre nuestro ser, porque ya nuestra mente cautiva, tú nos has dado libertad, Señor. Gracias por recordarnos a través de este texto que es en tu Evangelio, donde está la respuesta, Señor, a la crítica, al sufrimiento, a la lucha, Señor Dios, pasajera de este mundo. Que nuestra esperanza, nuestra certeza está en el poder de Dios, que nos da la victoria y aún nos hace sentar en esos lugares, Señor, en esas regiones celestiales como nos lo dejas ver en el libro de Efesios. Gracias, Señor Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Nos reconocemos delante de ti, amados, Señor Dios, y te damos toda la gloria por ese amor inmerecido, Señor, derramado en la persona de Jesús. Gracias, bendito Señor, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a nuestro Señor. Y mientras nos acercamos a ese tiempo de súplica, yo te invito para que pienses en aquello que quizás estás luchando, quizás aquello con lo que estás teniendo dificultades a nivel emocional, en relaciones con las personas. No sé qué sea aquello que impida ese proceso de santificación continúa avanzando, para que mientras piensas en ello, con esta canción, el Señor nos sea guiando en súplica en un momento en nuestro tiempo devocional en casa. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Muy bien, continuamos en nuestra meditación en la palabra y nos acercamos en este momento a nuestra tercera palabra, la palabra de súplica. Y decíamos ahora al inicio de este tiempo que entre la miel anda algo, se le unta, ¿cierto? O dime con quién andas y te diré quién eres. Que este momento de súplica podamos meditar no solamente en nosotros, sino en nuestros hermanos en la fe, en personas que conocemos, que con frecuencia hacemos o hacen comentarios de otras personas, que escuchan a personas que no deberían escuchar, doctrinas quizás que no deberían escuchar, evangelios cerrados. Sin lugar a duda era uno de los problemas más grandes que estaba teniendo esta iglesia. Estaba abriendo sus oídos a herejías, a evangelios que no eran evangelio, digamos a tanto humanismo, a tantas ideas cerradas de lo que realmente es la palabra del Señor. Dice en los versos del 7 al 9, en el capítulo 13, pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad.
De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Que el Señor nos permita en esta hora, en este tiempo de súplica, suplicar al Señor por la iglesia, para que el Señor traiga a la iglesia ese grado de madurez que Él anhela y que la palabra de Dios nos invita a que tengamos. Esto no se trata de ser un llanero solitario, de andar por la vida solo, creyendo de que yo solo puedo hacer las cosas o meditar las cosas. Es un camino para andar en comunión, en relación. Recordemos que el Señor nos creó en relación, para estar en relación con Él y con nuestro prójimo. Así que pidamos al Señor que no hagamos nada malo, que todo lo que hagamos sea puesto y examinado en Cristo, que aún podamos dolernos por el hermano que está luchando con dificultades, con pecado, que podamos, así como Pablo está dolido por esta iglesia, que él lo deja ver en esta carta, que a él le duele esta iglesia, nosotros podamos dolernos por la iglesia, que nosotros aún podamos gozarnos como él se gozaba de poder traer consuelo a partir de su sufrimiento y de su debilidad al otro. Como quisiéramos que el Señor nos permita pensar de esta manera, pensar que lo importante es que el Señor bendiga a mi hermano, y si el Señor se va a glorificar a partir de mi vida para que la otra persona crezca, gloria al Señor. ¿Cómo sería de bueno que se diese esto en la iglesia, de pensar en el otro como en mí mismo, como nos invita el mandamiento, ¿no? Así que con esto, y también pensando en Filipenses 4:8, que dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Con esto, pidámosle al Señor que este sea nuestro anhelo como iglesia, que nuestros pensamientos estén en todo lo que agrade al Señor, y aún pensemos en el otro, en sus luchas, y oremos por él, ayudemos, estemos en comunión unos con otros. Señor, gracias por tu palabra, gracias que en ella, Señor, tú nos invitas a orar en bien, a orar, Señor Dios, de manera que te glorifiquemos, Señor, en todo lo que hacemos, en lo que meditamos, a lo que abrimos nuestro oído. Señor, tú nos invitas a madurar como pueblo, como hijos. Ayúdanos, Señor, en este proceso a estar unidos como iglesia. Que esas personas con las que estemos, Señor Dios, en relación, estemos unos a otros en un proceso de discipulado intencional. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a discipular y a ser discípulos en amor, Señor Dios, con este propósito, este firme propósito de Pablo de hacer bien espiritual unos a otros. Señor, suplicamos por tu intervención en nuestra vida y en nosotros como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, por favor. Que podamos, Señor Dios, estar en favor de la verdad como lo reconoce el Señor, y alegrarnos aún en medio de nuestra debilidad, sabiendo que tú estás obrando en nuestra vida, pero que también en medio de nuestra debilidad, como vasos frágiles, Señor, estás glorificándote para que otros sean bendecidos. Señor, a veces miramos nuestra vida como creyentes de manera muy egoísta, como si nosotros consideramos que no necesitamos algo en particular, pero Señor, tú estás en control, y aún en medio de eso que consideramos que no necesitamos, tú sabes que lo necesitamos y que otros lo necesitan. Ayúdanos a verlo de esta manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en unidad, creciendo juntos, no en división. Amarnos, Señor, como iglesia, como pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y bueno, gloria al Señor, que nos llevan a ver este anhelo, esta necesidad de estar unidos y crecer en Él.
Y bueno, mientras pasamos a nuestro último tiempo de acciones de gracias, yo te invito para que continuemos en la oración con esta bella canción. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Qué alegría poder cantar y bueno, a partir de la oración, de la alabanza, venir a Él y reconocerlo. Y a eso nos invita nuestra última palabra de acción de gracias. Venir a Él y reconocerlo. ¿Cómo? Con acciones. Tomar determinación y en el poder del Espíritu Santo ejecutar. El verso número 10 del capítulo 13 dice: por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El Señor ha colocado su palabra para edificarnos, no para destruirnos. Él no anhela ser severo, Él anhela que nosotros nos permitamos rendirnos al Señor, y Él desea esto con fervor. Él lo busca. Él dice la palabra del Señor que el Espíritu está constantemente allí intercediendo. El Señor está allí intercediendo por nosotros. Así que como acciones de gracias yo quiero invitarlos para que, como nos invita el verso 5, nos examinemos. Pero no nos examinemos como el que hace un checklist y ya quedó chulia el examen, identifiqué por ahí una o tres cositas, hice una oración y me fui y seguí el resto del día como si nada. Yo creo que, sin lugar a duda, la palabra nos invita a que constantemente nos examinemos, vengamos a Jesús y reconozcamos nuestra necesidad de su intervención. Sin lugar a duda, nosotros no podemos hacer nada por ello. Pablo en unos capítulos más atrás, más bien en otro libro, en el libro de los Romanos, él narra que él consideró en algún momento de su vida que él estaba cumpliendo la ley y él estaba seguro de ello, engañado. Cuando realmente fueron abiertos sus ojos, él se dio cuenta que estaba muerto completamente, que él estaba engañado. Y yo creo que como creyentes podemos caer en el error de pensar que estamos bien, yendo un domingo a la iglesia, quizás dando una ofrenda, un diezmo, sirviendo en un ministerio, pero sin lugar a duda examínense en la palabra de Dios, nos está invitando a que vengamos en rendición todos los días. Es imposible que como creyentes crezcamos en relación con el Señor si no venimos a la Escritura todos los días a meditar en ella, a reconocer en ella qué nos está diciendo la Escritura acerca de Dios y de nuestra condición, aún de tomar acciones, decisiones, de rendir, de ser intencional en tomas de decisiones. Así que es muy importante que nosotros, a la luz de este texto, a la luz de lo que estamos viendo en 2 Corintios, entendamos y veamos el ejemplo de Pablo como algo a seguir, de dolernos unos por otros, de venir al Señor Jesucristo frente a las dificultades, de poner nuestra mirada en Jesús
de tener mucho cuidado de con quién nos relacionamos, porque sin lugar a duda a quien abrimos nuestros oídos y con quien estamos en relación, si nuestra vista no está puesta en Cristo, si no estamos viviendo en relación con el diario, pues sin lugar a duda vamos a caer en errores semejantes, peores de los que estaba cayendo la iglesia de Corinto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el verso 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Miren, Jesús podría haber simplemente dicho: esto no lo necesito yo por qué tengo que morir. Pero Él puso su mirada en el gozo que había delante de que usted y yo íbamos a poder venir a Él, íbamos a ser rescatados de la muerte, de la destrucción que le espera a todo pecador, a todo aquel que no se arrepiente, de ese castigo eterno. Y Él puso su gozo y su mirada en eso para soportar todo ese sufrimiento. Estamos en Cristo, somos hechos nuevas criaturas, no somos esclavos del pecado. Así que como acción de gracias vengamos al Señor cada día de nuestra vida en reconocimiento de que no somos nosotros, sino que es Él el que vive en nosotros, que necesitamos su intervención hoy, mañana, ahorita, ya, en 5 minutos, en 1 minuto. Es su intervención, es su soberanía. ¿Para qué? Para que no seamos sesgados, no seamos corrompidos, para que no seamos poniendo nuestra mirada en lo que el mundo dice que es como debemos vivir, sino en como Cristo nos enseña a la luz de su Escritura. A Dios gracias, porque a partir del ejemplo de Pablo vemos que el sufrimiento obra para bien para nosotros, que Él está obrando para bien independientemente de la circunstancia, y que no es solo para nuestro bien, sino para el bien de otras personas. Que damos gracias al Señor y oramos: Señor, gracias por ese tiempo, por permitirnos, Señor Dios, reconocer a la luz de tu Escritura nuestra necesidad de ti, de venir cada día, Señor Dios, de examinarlos a la luz de tu Escritura cada día, de podernos consolar unos a otros, Señor, en lo que tú estás haciendo en nuestro trato, en nuestras relaciones, en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias porque hoy volvemos a ti. Rétanos a volver cada día, Señor, a no creer que nos la sabemos todas, sino a reconocernos cada día tan necesitados y tan insuficientes, que solo tu obra y solo tu presencia nos pueden dar el gozo y la seguridad de que tú, Señor, que venciste el pecado, tú que estás reinando a la derecha de Dios Padre, allí, Señor, tú también nos llevas a reinar, tú también nos llevas a triunfar sobre el pecado. Te damos muchas gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestro tiempo devocional en casa. Invitarte, si no te has suscrito al canal, a que lo hagas. De esta manera, activando la campanita, vas a recibir notificaciones del contenido que la comunidad constantemente está montando, cargando en este canal. Y bueno, invitarte para que continuemos en la meditación de la Escritura juntos en nuestro próximo devocional en casa. Hasta pronto, Dios te bendiga. Tan oscuro que tú no me encuentres, en sequía tú has sido la fuente, solo tú me salvaste, me has traído del valle profundo, abandonado y sin fuerza ni aliento, pero vida en ti encontré. Oh, gracias, gracias mi Jesús, eres mi esperanza. Gracias, gracias mi Jesús. Oh, gracias, gracias mi Jesús. Sin ti no tengo nada. Gracias, gracias mi Jesús.
alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.